Hola, les doy la bienvenida a este curso de autocuidado. Mi nombre es Edith Albornoz Rojas, psicóloga de profesión, doctora en salud mental. Vamos a revisar en esta primera clase lo que es el concepto de motivación. Vamos a revisar la automotivación, vamos a revisar los conceptos como trabajo en equipo y la importancia que tiene la comunicación asertiva, en especial la escucha empática. Vamos a partir entonces con lo que es una definición de motivación. Podemos decir que la motivación es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte de la persona que le permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, de deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. La falta de motivación hace complicada la consecución de los objetivos. La motivación entonces es lo que hace que una persona actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos, psicológicos que inciden en una situación dada, con qué vigor usted actúe y en qué dirección usted encauce esa energía. En los seres humanos la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. Se refiere a distintas fuentes de motivación cuando nosotros hablamos del origen de los estímulos que hacen que una persona se vaya activando. Podemos decir que existen fuentes internas y fuentes ambientales o externas. Algunos estímulos ambientales pueden provocar una respuesta involuntaria en una persona, apreciándose que la intensidad de esta respuesta es proporcional a la intensidad del estímulo. Entonces, vamos a tener las fuentes internas que tiene que ver con todo lo que es la historia genética, la historia personal y las variables psicológicas. Vamos a tener también las fuentes ambientales que se van a referir a los distintos estímulos que desde fuera de la persona ejercen la influencia sobre éste. Finalmente, vamos a decir entonces que la conducta es motivada conjuntamente por la interacción de los eventos tanto internos como externos o ambientales. Si alguno de estos dos aspectos no se produce o no está presente o se presenta de una manera incorrecta o deficiente, es muy probable que no se produzca ningún tipo de conducta motivada. En el estudio de las fuentes de la motivación se deben incluir componentes biológicos, de aprendizaje y cognitivos. Ahora vamos a conceptualizar un poco lo que es la motivación laboral. En el caso de la motivación en el trabajo, la definición que es más aceptable es la que señalan Latham y Ernst, como un proceso psicológico resultado de la interacción entre la persona con sus necesidades, valores, cogniciones, intereses, metas, etcétera, y el ambiente, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, el tipo de tarea, la retroalimentación que yo recibo, la presencia temporal, etcétera. Para este otro autor, que es Ramírez, Abreu y Baldi, ellos nos dicen que la motivación ocurre como consecuencia de una necesidad, la que va a estimular a la atención en la persona, que se realiza un esfuerzo que es intervenido por una oportunidad de obtener una meta. Entonces, de acuerdo también a García, los factores que van a incidir en la motivación laboral son la retribución económica, la responsabilidad en el trabajo, el reconocimiento dentro de nuestra organización y el reconocimiento social. Van a existir entonces distintos enfoques sobre lo que es la motivación laboral. Según los autores Agut y Carrero, la motivación laboral agrupa las teorías en tres enfoques en relación a su forma de autoexpresión en las personas. El primer enfoque es
el enfoque de carácter individualista de la actividad laboral, que es la pregunta que yo me hago. ¿Qué bien estoy? Es aquí donde el trabajador consigue resultados emocionalmente positivos, se siente bien y quiere reproducir esas sensaciones placenteras. El siguiente enfoque es el que va a enfatizar la capacidad de autorregulación de la persona en su trabajo. Y es cuando yo digo, qué bueno que soy en lo que estoy haciendo. Acá la persona solo actúa en busca de la consecución de los resultados que lo hacen sentirse bien, permitiendo manifestar el dominio que tiene y la competencia que él siente que posee. Y por último, vamos a ver también lo que es la autoexpresión genuina de la persona, ¿ya? Y acá es donde yo digo, yo quiero ser yo. Solo yo quiero mostrar quién es. Es donde yo acá voy expresando cómo soy. Voy siendo siempre el mismo. No necesito acá alcanzar resultados que me provoquen placer. Solo quiero demostrar quién soy yo como trabajador. Hay distintos modelos entonces explicativos acerca de lo que es la motivación laboral. Desde el punto de vista de estos modelos, estos autores Ramírez, Abreu y Badil explican que la motivación laboral es el resultado de una sistematización de la información existente desde una perspectiva fisiológica, una perspectiva conductual y una perspectiva cognitiva. ¿Ya? La perspectiva en general fisiológica, de acuerdo a Reed, explora cómo los sistemas nerviosos y endocrinos van a ir incidiendo en los motivos y en las emociones. De esta forma, el cuerpo se va preparando para la acción y lo va conduciendo. Se va volviendo mucho más complejo en la interacción de las propias estructuras. Mientras que la perspectiva cognitiva es la que se centra en los procesos mentales o en los pensamientos que llevan a que usted tenga una acción. Es la que de una u otra manera se preocupa de la manera en que las personas viven y su forma de comportamiento en el medio ambiente. La perspectiva entonces, de vista desde lo conductual, la motivación laboral, según Naranjo, se puede diferenciar en dos tipos. La motivación intrínseca, donde la conducta es interna, es decir, la ilusión, el interés y demás estímulos internos dan lugar a una conducta intrínseca que hace que la persona disfrute sin más de lo que está haciendo. Y tenemos la motivación extrínseca, que es el deseo que impulsa la conducta para obtener alguna recompensa externa o evitar un castigo. ¿Ya? En este caso, los regalos, el dinero son algunos de los ejemplos de estímulos externos que dan lugar a conductas intrínsecas. Las teorías de la motivación en general inciden en los estímulos en la forma de actuar de las personas y tradicionalmente se han dividido en dos tipos de motivación. Primero, las teorías de contenido motivacional, refiriéndose a los elementos que motivan a las personas. Determinan una serie de necesidades cuyo avance en la satisfacción expresa cuál es el nivel de motivación que percibe una persona. Y tenemos las teorías del proceso motivacional que se van a ocupar del proceso de la motivación, cómo se desarrolla, cuáles son sus posibles orígenes, etc. Hacen referencia entonces al proceso por el cual una conducta se transforma en conducta motivada. Es importante acá expresarles que en la actualidad son las teorías de proceso motivacional las que tienen un mayor reconocimiento porque pueden explicar a través de pruebas que son empíricas cuando se hacen mediciones. Vamos a revisar entonces las teorías de contenido. Estas son 4. Ustedes yo creo que alguna vez en alguna otra capacitación las han revisado. Estas teorías de contenido van a ser las teorías que examinan qué factores o elementos motivan a todas las personas a realizar actividades laborales. Y estas se van a dividir en la teoría de las necesidades según Maslow,
Este autor nos indica que las personas tendrán motivos para satisfacer cualquiera de las necesidades que les resulten más predominantes o poderosas en un momento dado. Es por ello que este autor va postulando una jerarquía de 5 necesidades que se van a ir detallando. Las primeras son las necesidades fisiológicas, como el agua, el alimento, el sexo, la vivienda, la temperatura, etc. A medida que yo voy satisfaciendo estas necesidades, voy avanzando en esta jerarquía. Después vienen las medidas o las necesidades de seguridad, como la estabilidad personal que yo tenga, la ausencia de amenazas, etc. Después está la jerarquía de las necesidades sociales, como la amistad, el afecto, los vínculos sociales, la interacción, el amor, las relaciones, etc. Después tenemos las necesidades de estima, tanto autoestima como posición o reconocimiento externo. Y por último, tenemos las de autorrealización, ser capaz de alcanzar su necesidad de forma continua. El segundo autor es Adelfer. Este autor consiguió remodelar la jerarquía de necesidades de Maslow, en el que se planteaban 3 grupos de necesidades primarias: las de existencia, las de relaciones y las de crecimiento. La teoría ERC, también conocida, abarcaba las necesidades que tienen las personas de satisfacer su existencia, todo lo que eran las necesidades fisiológicas y las de seguridad de Maslow. Las necesidades de relaciones, referente a las relaciones interpersonales, deseos sociales y de estatus, y las necesidades de crecimiento, que se enmarcan al desarrollo personal, al nivel de estima y de autorrealización. La tercera teoría es la de Herbers. Este autor formula la teoría bifactorial para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Se deriva del concepto de enriquecimiento del trabajo, que implica desarrollar de un modo más ambicioso satisfacer motivos de más alto valor. La satisfacción, que es el resultado de la motivación laboral, y la insatisfacción como resultado de los factores de higiene. Para poder lograr que se cumplan el enriquecimiento del trabajo, se van identificando principios que se deben aplicar. Entre ellos, se debe aumentar la responsabilidad sobre las tareas que la persona desarrolla. Debe delegar áreas de trabajo que sean completas, suprimir controles, conceder mayor autoridad y mayor libertad y asignar tareas nuevas y más difíciles. Y por último, la cuarta teoría, que es la teoría de las necesidades aprendidas de McClelland, define motivador a aquella necesidad o necesidades que determinan la forma de comportarse de una persona, dividiéndolo en factores motivadores diferenciados. El motivador de logro, que es el éxito en las tareas que implican evaluación del rendimiento. El motivador de poder, dominio y control del comportamiento de otros. Y el motivador de afiliación, que son los establecimientos de relaciones interpersonales cercanas. Y ahora las teorías del proceso motivacional. Acá vamos a revisar algunos elementos que van a ayudar con proponer soluciones y que deben ir respondiendo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se motivan los trabajadores? Y acá tenemos 3 autores que van a darnos algunas explicaciones. El primero es Rumb, quien nos habla de las expectativas. Considera que la motivación de un trabajo en su entorno laboral depende de los logros y de todos los objetivos que se desea alcanzar en el trabajo o de las probabilidades de que usted los pueda conseguir. La teoría de las expectativas se va a centrar entonces en la percepción subjetiva que tiene el trabajador sobre la posibilidad de que su forma de realizar su trabajo conlleve a tener buenos resultados. Por su parte, Luke, con su teoría del establecimiento de metas, afirma que la motivación que el trabajador desarrolle en su puesto de trabajo es un acto que es consciente y que su nivel de esfuerzo o ejecución estará en función del nivel de dificultad de las metas que se proponga alcanzar. Las metas pueden tener varias funciones,
como aumentar la persistencia, la ayuda en la elaboración de distintas estrategias, centrar la atención y la acción estando atentos a la tarea. Y finalmente, Adams afirma que se valora a las personas respecto a la relación que establezcan entre el esfuerzo que invierten para conseguir los objetivos y las recompensas que obtienen por sus logros. Para poder realizar esas valoraciones, la persona trabajadora comparará la recompensa que obtiene individualmente en la organización, como por ejemplo nivel interno, con las recompensas que obtengan sus compañeros de trabajo dentro de la misma organización, ¿ya? O también por los trabajadores de su nivel que trabajan o otras empresas también de la competencia, otros hospitales, otros CEFAM, etcétera, que tendría que ver con el nivel externo. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de la automotivación? ¿Y qué es lo que es la automotivación? La automotivación es la motivación que uno consigue a partir del conocimiento del funcionamiento y de las causas que nosotros vamos llevando. Es decir, vamos a hablar de automotivación cuando uno mismo plantea regular la fuerza que me empuja a actuar a partir del conocimiento que uno tiene sobre sí mismo. En este sentido, y llevado este término a la práctica, se trata de una actividad consciente de una persona reflexiva que procura ser el agente de su propia conducta. ¿Es diferente entonces la automotivación a la motivación intrínseca que antes revisamos? Se podría decir que la automotivación es el siguiente nivel de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es algo más instintivo que elaborado, mientras que la automotivación requiere de un proceso que, de acuerdo con el autor Jiménez, tiene al menos los siguientes componentes. Primero, objetivos claros. La automotivación se nutre de metas bien definidas, tan específicas como sea posible. Si son de largo plazo, mucho mejor. Segundo, un plan para lograrlos. La automotivación se alimenta de la conciencia que se tenga sobre cómo lograr estos objetivos. Tercero, acción con decisión. Es indispensable que se actúe para lograr los propósitos. La acción hace la diferencia. Y ahora vamos a revisar algunos consejos para una automotivación en el puesto de trabajo. Antes del trabajo, un buen principio sería: trata de conseguir que las primeras horas del día sean lo más agradable posible. Toma un buen desayuno, date una buena ducha, escucha esa música que te anima. Sonríe. La risa libera endorfinas que actúan como un analgésico y energizante. Lo ideal es empezar el día con una buena carcajada, pero una sonrisa también es positiva. Di y repite: hoy será un gran día. Plantéate que hoy va a ser un buen día. Sal de la casa con mentalidad ganadora, pensando que vas a conseguir todo lo que te propones. Durante el trabajo, entra con un buen pie. Un saludo sonriente es la mejor forma de corregir un ambiente hostil. Un buen talante repercute entonces en la disposición del contacto, lo que contribuye a incrementar nuestro propio bienestar. Establece pequeñas metas. Analiza aquellos trabajos que te resulten más monótonos o aburridos o difíciles y plantéalas como un reto, tratando de mejorarlas y hacerlas más amenas. Procura hacerlo más difícil primero: un programa informático complejo, un paciente conflictivo, etc. Usa la empatía. Si existe mal ambiente laboral, ponte en el lugar de otros y trata de entender qué es lo que les molesta, qué es lo que les pasa. Cuando el conflicto es con tu superior o con un subordinado, plantéale abiertamente la situación. Después del trabajo, revisa tus logros. Comprueba si has llevado a cabo las pequeñas metas que te habías propuesto. Si no es así, analiza por qué y trata de corregir el planteamiento para el día siguiente. Si lo has conseguido, premiate. Una escapadita, un fin de semana,
una cena, una comidita especial, etc. Amplía conocimientos. Intenta corregir tus carencias a través de la lectura y la preocupación. En el aprendizaje consta y radica todo lo que nos permite tener factores para poder irnos automotivando. Usa en general la empatía. Objetivos para el día siguiente. Una buena técnica puede ser proponerlos por escrito, ¿ya? Porque es una manera de pasar de lo implícito a lo explícito y de alguna manera nos va obligando mucho más a querer lograr las cosas. La motivación entonces se va a dar cuando los objetivos de la organización y los objetivos individuales están alineados y se van satisfaciendo mutuamente. Los equipos de trabajo no están aislados, forman parte de una organización mayor por la cual están sujetos a condiciones externas que se les imponen, condiciones que deben ser utilizadas para crear un ambiente incentivador como única herramienta sobre la cual las organizaciones y los líderes pueden actuar de tal manera de alcanzar la automotivación del equipo. El trabajo en equipo, entonces, es una competencia esencial en el ámbito profesional de cualquier persona. Por esta razón es importante entender que todos los trabajos de equipo son importantes, ¿ya? El equipo busca aprovechar el talento colectivo derivado de cada persona en su interacción con las otras. Trabajar en equipo es pensar en los demás, reconociendo que la proximidad entre los seres humanos genera conocimiento, identidad, despliegue de valores relevantes como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. Una definición que podemos encontrar es un equipo como un número reducido de personas con habilidades complementarias comprometidas con un propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de trabajo del cual todos son responsables. Robbins precisa más la diferencia entre grupos y equipos, cuando plantea que la meta de los grupos de trabajo es compartir información, mientras que las de los equipos es el desempeño colectivo. La responsabilidad en los grupos es individual, mientras que en los equipos es individual y colectiva. Y en cuanto a las habilidades, en los grupos, estas son aleatorias, es decir, son causales y variables. Existen entonces tres elementos claves del trabajo en equipo, de acuerdo a Roldán. Primero, conjunto de personas. Los equipos de trabajo están formados por personas que aportan una serie de características diferenciales, como por ejemplo, experiencia, formación profesional, personalidad, aptitudes, etcétera, que van a influir decisivamente en el logro de los resultados del equipo de trabajo. Organización. Existen diversas formas en las que un equipo se puede organizar para el logro de una meta u objetivo. Sin embargo, en las instituciones, esta organización implica algún tipo de división de tareas. Esto supone que cada persona del equipo realiza una serie de actividades de modo independiente, pero responsable del total de los resultados del equipo. Y un objetivo común. No debemos entonces olvidar que las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, ¿ya? Incluido, por supuesto, el trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del equipo. Estas son algunas de las ventajas del trabajo en equipo, como por ejemplo, velocidad. Dos cabezas siempre van a pensar más que una. Apoyo, que nos permite superar los obstáculos. Creatividad, porque nacen distintas ideas. Satisfacción, los resultados del esfuerzo generan gran motivación. Estímulo, son los incentivos para poder
uno seguir desarrollándose, como por ejemplo las capacitaciones, subir de grado, etc. Unidad tiene que ver con la sinergia positiva, un buen ambiente laboral, ayuda a que todos estemos contentos y que queramos luchar con el mismo objetivo. Y la innovación, que ayuda a que siempre vaya habiendo un mejoramiento continuo. Hay algunos factores también que van a facilitar todo lo que es el trabajo en equipo. De acuerdo a Krinsky, los factores que facilitan que haya un buen trabajo en equipo serían un buen liderazgo. El liderazgo efectivo es uno de los componentes más importantes de un buen trabajo en equipo. El líder del equipo debe poseer los conocimientos necesarios para crear y mantener un ambiente de trabajo que sea agradable, motivar e inspirar a los miembros del equipo a asumir una actitud positiva para trabajar y comprometerse. Un líder de equipo eficaz promoverá un alto nivel de moral y hace que los miembros del equipo se sientan apoyados y valorados. Ser capaces de expresar sus sentimientos, expresar planes y metas, compartir ideas y ver puntos de vista de los otros. Establecimiento de roles. Es absolutamente necesario que los miembros del equipo entiendan cuál es el papel en el mismo, ¿ya? ¿Cuál es concretamente su responsabilidad? Un líder de equipo puede habilitar estos roles definiendo el propósito de una manera clara en el inicio de la formación del equipo. Resolución de conflictos. Los conflictos surgirán sin importar que tan bien o mal funcione nuestro equipo. La mejor manera de contrarrestar el conflicto es disponer de métodos estructurados de resolución de conflictos. Los miembros del equipo deben ser capaces de expresar sus preocupaciones sin temor a ofender a los otros. En lugar de evitar problemas de conflictos, es mucho mejor tener un enfoque práctico que los resuelva rápidamente. A menudo es aconsejable que el líder del equipo se siente con las partes en conflicto y ayude a resolver sus diferencias sin tomar partido y tratando de ser, dentro de lo posible, objetivo en la medida en que se pueda. Y por último, dar un buen ejemplo. El líder del equipo debe dar un buen ejemplo de trabajo al equipo, con el fin de poder mantener a los miembros positivos, comprometidos y motivados. El líder entonces del equipo tiene que exhibir estas cualidades personalmente. El equipo acude entonces al líder para lograr apoyo y orientación. Por este motivo, cualquier negatividad por parte del líder puede resultar desastrosa. ¿Cuáles entonces van a ser las características del trabajo en equipo? ¿Ya? Para el desarrollo de un trabajo en equipo deben existir ciertas características comunes a cualquier equipo. Tales son: identidad, definir una serie de valores que lo distingan de las demás y lo hagan único. Comunicación, establecer canales que permitan un rápido flujo de información y faciliten la toma de decisiones. Solidaridad, responder con cada uno de sus miembros, particularmente por los más débiles, por supuesto. Respeto, manifestar un profundo respeto por su líder y por la dignidad de cada uno de los miembros de este equipo. Sincronización, elegir un método dinámico de trabajo con base a las características de los recursos con los que nosotros contamos. Bien común, comprender que el bien común siempre será más importante que el beneficio particular. Y por último, el equipamiento, contar con los elementos mínimos indispensables para llevar a cabo nuestras tareas. En estos tiempos de pandemia, el mismo hecho de tener todas las EPP que nos permiten a nosotros estar mucho más tranquilos y con menos temor cuando realizamos nuestro trabajo. Ahora, ¿cuáles serían entonces las normas para el trabajo en equipo? Estas normas nos van a facilitar la ejecución de las metas o de los objetivos planteados, ¿ya? Estas normas pueden estar formuladas en términos de productividad, de colaboración, de apertura y organización. Además, permiten que demuestre el comportamiento que cada uno de los miembros tiene.
Las normas entonces que se establecen pueden dirigirse a tomar medidas que conduzcan al diálogo y a retomar el buen desempeño de lo planteado y también a fortalecer los canales de convivencia y comunicación. En la imagen que ustedes ven se puede observar un ejemplo de los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de las normas en el trabajo en equipo de tal manera que éste pueda funcionar eficientemente. Los aspectos mencionados nombran el control de las emociones, las cuales favorecen una puesta en marcha de todos los compromisos, la toma de decisiones que nosotros podamos tener como punto fundamental para que cada miembro sea responsable de las directrices acordadas, la importancia del equipo comunidad, el fortalecimiento de los canales de comunicación y la cooperación para el logro de lo que son las metas o los objetivos. Entonces, el trabajo en equipo se basa en estas 5 C: complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. En complementariedad, cada miembro de este equipo va a dominar un área determinada de trabajo. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar la tarea en adelante. Se requiere entonces del conocimiento y experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Coordinación. El grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con vista a sacar las tareas adelante. El trabajo debe ejecutarse de manera coordinada y siempre debe existir un líder que organice y distribuya cada uno de los procesos. Comunicación. El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. Muchos de los fracasos o problemas generados en estos trabajos es la falta de comunicación que frena el normal funcionamiento de los procesos. Confianza. Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. Cada miembro entonces trata de aportar lo mejor de sí mismo, no buscando destacar entre sus compañeros, sino porque confía en que estos van a hacer lo mismo. Sabe que esto es el único modo para que el equipo pueda lograr sus objetivos. Si el trabajo fuera en grupo, brillaría individualmente. Pero como es un equipo de trabajo, el éxito les añade a todos como equipo. Y por último, el compromiso. Cada miembro se compromete a dar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño en sacar adelante el trabajo. La organización, ya sea el hospital, el CEFAM, el COSAM, la municipalidad, etcétera, asigna a un equipo la realización de tareas determinadas. El equipo recibe un cometido que es explícito, pero suele disponer de autonomía para poder planificarse, ¿cierto? Para estructurar el propio trabajo. El equipo entonces responde de los resultados obtenidos, pero goza de libertad para poder organizarse como considere más conveniente o adecuado. Dentro de ciertos márgenes, el equipo tomará sus propias decisiones sin tener que estar permanentemente solicitando autorización a los niveles superiores. ¿Cuál es entonces la importancia de la comunicación del trabajo en equipo? La comunicación positiva aumenta los niveles de comunicación e innovación en el equipo de trabajo. Cuando los miembros hablan de lo que les gusta, quieren o necesitan, es bastante diferente que hablar de lo que odian o les frustra. Los equipos efectivos entonces se concentran en sus sueños en lugar de sus pesadillas, en soluciones en lugar de problemas. La comunicación entonces es un elemento fundamental para conseguir un buen desempeño dentro de un equipo de trabajo. La importancia entonces se va a extender a toda la organización, que se va a ir nutriendo de diferentes técnicas para hacerla circular de manera correcta. Entonces, en esta comunicación tenemos que tratar de hacerlo de una manera
asertiva. La comunicación asertiva evita errores frecuentes como por ejemplo los ataques personales, los reproches, estos reproches que generan todavía mucha más distancia en la comunicación y apuesta por la expresión de sentimientos en primera persona. Un ejemplo de lo que es asertividad sería cuando dos amigos quedaron para ir al cine y uno de ellos llega media hora tarde sin avisar previamente, pueden ocurrir tres situaciones posibles. La primera, existen personas que ante este tipo de situación pueden actuar de un modo pasivo, reprimen el malestar y cuando llegue el amigo lo reciben como si no hubiera pasado nada, no dicen nada, se quedan callados. La segunda, que es el lado opuesto de esta balanza, se encuentra esta posible actitud agresiva de aquel amigo que, cansado de tener que esperar y con su paciencia agotada, recibe a su amigo con reproches y con un ataque de ira, ya con gritos, etc. La tercera actitud, ya que sería la más saludable, es la actitud asertiva. ¿Qué es una actitud asertiva entonces? Una persona asertiva en este tipo de situación podría expresar su punto de vista de este modo. Me siento molesto cuando llegas tan tarde y no avisas previamente porque siento que no valoras mi tiempo. Es decir, se trata de una frase en la que la persona justifica su modo de sentir a partir de un hecho objetivo. ¿Por qué entonces es tan útil y constructiva la comunicación asertiva frente a el comportamiento agresivo o al comportamiento pasivo? Porque es un tipo de diálogo que potencia la empatía entre el emisor y el receptor. Por tanto, se produce un acercamiento en las posturas personales, lo que va a potenciar este entendimiento mutuo. Existen entonces algunas palabras que son un claro ejemplo de mensaje asertivo. Gracias, lo siento y por favor. Son mensajes que cuando se esfuerzan o se refuerzan, perdón, en el contexto profesional, también mejoran el clima laboral gracias a un entorno comunicativo, amable y enriquecedor. Hay algunos entonces niveles de escucha empática para que esta comunicación sea asertiva y sea importante para los otros. La comunicación entonces empática es realmente indispensable y crucial en nuestra vida, ya que a través de este proceso afirmamos quiénes somos. El poder de la comunicación asertiva radica en la inmensa capacidad que se tiene para generar cambios y acciones concretas. De igual forma, la comunicación y el lenguaje define y revela la persona que eres. Y con esto me refiero a que no solamente lo define tu conducta verbal, también lo hace tu comunicación no verbal. A ti te define lo que hablas, lo que lees, lo que escribes y sobre todo te da un valor definitivo, la capacidad de escuchar para generar relaciones empáticas. Vamos a ver, de acuerdo a Covey, algunos tipos de escucha. Tenemos la escucha ignorando al interlocutor. Acá usted no escucha en absoluto. Se finge estar escuchando. Y uno utiliza estas palabras como sí, sí, ya, sí, correcto, correcto. La escucha selectiva tiene que ver con escuchar solo ciertas partes de la conversación. La escucha atenta. Acá usted está prestando atención y centrando toda la energía en las palabras que se pronuncian. La escucha empática es el más alto nivel de escucha donde hay una intención sincera de comprender al interlocutor. Para este autor, Leonardo Wolf, la escucha empática es asociarse con un otro, es ponerse en el lugar del interlocutor para tener una mejor experiencia de sus puntos de vista, de sus creencias. De hecho, ten presente que la empatía
no quiere decir que estés de acuerdo, sino que escuchas profundamente lo que te están diciendo, tanto desde la razón como desde la emoción, lo que conlleva el desarrollo de la destreza de la asertividad. ¿Cómo puedes desarrollar la destreza de escucha empática? Para que puedas desarrollar una escucha empática, comunicación asertiva y efectiva, es esencial que tengas en cuenta los siguientes pasos para que aumentes tus niveles de conciencia en las conversaciones. Observa con detenimiento cómo es tu posición corporal cuando escuchas. ¿Está abierta, está cerrada, está relajada o desinteresada? Analiza cómo son tus sentimientos cuando escuchas. ¿Es de interés, atención o conexión? ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Qué intuyes y cómo son tus emociones en el diálogo? Y por último, pregunta, indaga y obtén datos precisos para que tu conversación sea fluida y tu comunicación asertiva y efectiva. Entonces, observa tu postura corporal. ¿Está abierta, cerrada, relajada, desinteresada? Analiza tus sentimientos. Interés, atención, conexión. Pregunta, indaga y obtén datos. Conversación fluida, comunicación asertiva y efectiva. ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Qué intuyes? ¿Cómo son tus emociones? Y acá son 6 tips para que uno pueda tratar de tener un buen mensaje. Como por ejemplo, escuche y evalúe el contexto. Para lograr empatía, primero hay que comprender a la otra persona. Segundo, utilice un lenguaje sencillo en primera persona con palabras positivas. Transmita confianza y evite la negación para generar emociones que sean provechosas. El tono y el lenguaje no verbal también son parte del mensaje. Las gesticulaciones, la postura y el tono de voz también nos están comunicando. Saber emplear las expresiones corporales aumentan la comprensión y determinan si se van a generar emociones positivas o negativas. Transmita confianza, sea coherente y respete a los otros. Establezca una relación entre lo que usted dice y hace. Sea coherente. Evite discusiones, sea sincero. Si siente que hay fallas, es primordial que lo haga saber. Otorgue el mensaje de forma adecuada para que usted logre soluciones efectivas. Cuide sus emociones. Los juicios de las personas son diferentes. Argumente sus ideas con criterio, pero evite prejuicios y reconozca que las personas somos distintas. Y por último, asegúrese de que el mensaje el otro lo entendió o se transmitió con éxito. Recuerda que la comunicación empática es una posibilidad de darle aire y vitalidad a las relaciones, ya que son dos personas que se están comunicando libre y abiertamente con el fin de crear relaciones eficaces, edificantes y libres de arrogancia, prejuicios, etc. Como ven, hemos revisado en esta primera clase distintos conceptos de lo que es motivación, automotivación y comunicación. Los invito a acompañarme en el segundo módulo, que va a ser orientado a todo lo que es estrés y agotamiento profesional, donde en la primera clase vamos a entender el concepto de estrés, los diferentes tipos de estrés, las respuestas, las manifestaciones y vamos a tener una actividad práctica. Los espero entonces en una próxima clase.